Chicos, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bien, buenas tardes, chicos. Hoy estamos con un tema nuevo que seguramente ustedes lo vieron ya en la teoría, que es trabajar con árboles de decisiones. El trabajar con árboles de decisiones nos permite que hagamos ya uso de algoritmos de Machine Learning y son los algoritmos que son más fáciles de interpretar o visibles hacia a un usuario común. Si nosotros estamos empezando, entonces trabajar con este árbol nos va a permitir saber qué tipo de decisiones toma el algoritmo y cómo después resuelve esa descripción o predicción, en el caso de que sea una predicción. Bueno, la idea ahora es ver de forma gráfica cómo se trabaja y después llevarlo ya a aplicar un modelo de evaluación, ¿sí? El archivo con el que vamos a trabajar es un archivo pequeño. Les voy a mostrar. Bien. Miren, vamos a trabajar con este archivo de datos que se llama lentes de contacto. Lentes de contacto tiene la edad, empezando tiene 24 registros. Tiene la edad, tiene una prescripción, tiene astigmatismo, el tipo de tratamiento o producción y el lente de contacto. ¿Qué tipo de lente de contacto necesitaría esta persona? Bueno, empezamos a trabajar con RapidMiner. La idea es que nosotros llevemos estos datos a nuestra área de trabajo y podamos hacer una descripción de lo que está pasando con estos datos. Van a ver que en el práctico nosotros vamos a trabajar con algoritmos ID3, el algoritmo C4.5 y Random Forest, sobre todo. Después hay dos más, uno que tenemos acá, Decision Tree y Child. Quiero ver. También lo tenemos acá. Sí, ahí está, Child. Que son variantes de los otros y que, bueno, que también nos va a dar quizás otro tipo de soluciones. Empezamos con ID3. Vamos a leer este archivo. Este archivo es un tipo Excel. Entonces leemos. Lo tienen en el aula virtual si lo quieren descargar. Y acá está. Se llama lentes de contacto. Bien. Tenemos este archivo. Lo cargamos. Y le vamos a cambiar el nombre. Leemos el archivo y lo vamos a guardar. Estamos en el TP5. Lentes de contacto. Bien, acá está el archivo, ¿sí? Con los 24 registros. ¿Cómo se llevan con el inglés? Más o menos. Dentro de todo bien. Bien. Bien, qué bueno. Bueno, podemos hacer dos cosas, dejarlo así o cambiarlo, ¿sí? O sea,
El cambiar esto a castellano sería un proceso de limpieza. Entonces quizá podamos hacer un proceso de limpieza donde vamos a poner un operador subprocess. Recuerden que teníamos este operador cuando queríamos dividir nuestras áreas de trabajo. Entonces puedo poner un subproceso y todo lo que haga de limpieza lo voy a poner dentro de este proceso, ¿sí? Entonces, limpieza. Pero después puedo utilizarlo para otras cosas. Lo primero que podría hacer es cambiar el nombre de los atributos. Si hacemos rename, vamos a poner los nombres de atributos en castellano. Bien. Entonces, seleccionamos la edad. Y ponemos edad. Agregamos otro atributo. Por ejemplo, que es astigmatismo. En sí son enfermedades que tenemos del ojo, ¿sí? La edad también viene a ser una edad de cómo está representado el ojo en cuanto a su edad. No sé, por ejemplo, soy una persona joven, digamos, por ejemplo, ustedes son una persona de 20, 22 años, pero tienen una vista de una persona de 80, por ejemplo. Entonces, el ojo no tiene la misma edad quizás de la misma persona, porque ya se siente cansado, porque ya tiene bastantes dificultades. Entonces, eso representa la edad, no la edad de la persona en sí, sino la edad que tiene el ojo. Lentes contacto. A ver, los que son de inglés, esto es prescripción no sé. De espectro, algo así. Le vamos a poner así espectro, pero después ustedes lo corrigen si es otra la palabra. Y el tratamiento recomendado. Bueno, le vamos a poner así ese nombre y quizás algunos no sean los adecuados, ¿sí? Una vez que cambiamos los nombres, podemos cambiar, si quieren, los datos de los resultados. Por ejemplo, acá tenemos John, joven. Decíamos, respecto a la edad, esta es una edad del ojo que dice es presbiotic y la otra que ya es presbiótica. Bueno, sí. Después tenemos miopía, hipermiopía, astigmatismo, si es reducido o no, y si necesita lentes de contacto, si no necesita lentes de contacto, si necesita unos lentes que son suaves o necesita unos lentes ya más gruesos, se podría decir. Bueno, eso se los dejo para que ustedes hagan ese cambio. Sería llevar a castellano todas estas palabras, que lo podemos hacer con un mapping. Entonces, todas las partes que diga Jess, ponemos así. Todo lo que diga John, lo mandamos a joven y así. Ahora, respecto a esto, ¿cuál creen ustedes que es el objetivo del dataset? Decidir qué tipo de lente de contacto va a usar. Así es. Depende la edad del ojo, la prescripción médica que tenga, si tiene astigmatismo o no. Decidir si la persona necesita un lente de contacto y si lo necesita uno suave o uno grueso, se podría decir. Entonces, podemos, después de esto, después de hacer un mapping para todos los valores, podemos asignar el label. Que utilizamos el operador setRole para asignar el label. Como ya hemos cambiado los nombres de los
de los atributos, acá el label va a ser lentes de contacto. Y ese se va a convertir en label, ¿sí? Lo cambiamos acá en el área de parámetros. Y ahora sí podemos ejecutar. Esto nos queda algo así. Y ahí decimos, este es nuestro lente de contacto, la edad, la preestimación, el astigmatismo y el tratamiento. Bueno, este proceso de limpieza ya lo hicimos anteriormente, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es utilizar un algoritmo que, como decíamos, uno de los algoritmos más fáciles de ver es un árbol de decisión que es gráfico y nos va a permitir saber si es que cómo está haciendo una división de datos en base a esos tipos de datos. El primero que vamos a utilizar es un ID3. Un ID3 es un árbol de decisión, se podría decir uno de los primeros árboles de decisión. Que un árbol de decisión por lo general se divide en cuántas ramas tiene un árbol. O sea, yo cada vez que tengo un nodo, cuántas hojas voy a dividir y por otro lado la profundidad en la que voy a utilizar. Entonces, hojas que va a tener el árbol, la profundidad y después cada uno de los algoritmos que nosotros tenemos va a utilizar una medida que permite hacer esa división de datos y de priorizar ciertas hojas que otras. Esa medida depende del tipo de algoritmo que nosotros utilicemos. Por ejemplo, ID3 utiliza Grand Radio. Ese es el criterio que utiliza. ¿Tiene otro criterio? Sí. ¿Sí? Nosotros podemos variar de estos criterios. Y van a ver que varían esos criterios y alguna de las ramas va a variar. Pero se caracteriza por utilizar este algoritmo, el ganancia de radio. ¿Sí? No hace una poda. Hay otros algoritmos que les permite hacer una poda, pero sí dice, por ejemplo, el número de mínimo de hojas que va a tener y el número mínimo de divisiones que va a tener. Lo probemos con los parámetros iniciales y después, si quieren, podemos hacer una división. Pero este algoritmo, si es que tiene muchas hojas, no permite hacer esa división de poda. Y vean que nosotros cuando trabajamos con estos datos, tenemos la mayoría de los datos, en este caso son todos los datos son nominales. Eso lo vamos a ver acá. Son nominal, nominal, nominal. Creo que eso es una de las mayores características. El árbol de decisión es un algoritmo que utiliza muchos datos categóricos, a diferencia de otros algoritmos. La mayoría de los algoritmos que utilizamos en Machine Learning trabaja con datos numéricos y dan una mejor estimación con datos numéricos. El árbol de decisiones puede trabajar con datos numéricos y nominales y algunos, como el ID3, solo trabaja con datos categóricos. Si tiene datos numéricos, lo está obviando. Los va a obviar en realidad. Y va a hacer una división solo con datos categóricos. Bueno, hacemos la división, o sea, hacemos el árbol y miren lo que nos salió. Este árbol nosotros lo podemos ir acomodando. O sea, yo digo, bueno, esto quiero que esté ahí. Lo divido. Uy, lo llevo muy arriba. El modo de elegir las hojas, eso lo hizo el criterio que utilizó, que es ganancia de información. Ese ganancia radio, ese es el que hizo esa división de decir cuál es ¿cómo se podría decir? ¿Cuál es el atributo que se va a poner primero? ¿Cuál es la variable? ¿Cuál es la siguiente variable que se va a poner en segundo lugar? Y así. Sabemos que las últimas hojas corresponden al label. Eso sí sabemos. Si yo utilizo otro algoritmo, quizás ya no me ponga el tratamiento primero, sino que me lo ponga el astigmatismo y empiece a hacer la división en base a eso. ¿Cómo leemos este árbol? Mientras nosotros no lleguemos a las hojas terminales, vamos a tener solo criterios únicamente, ¿sí? De criterio de selección que fue haciendo el árbol. Por ejemplo, acá hay un criterio que es claro, que dice,
Si el tratamiento es reducido, no necesita lentes de contacto. Y van a ver que dice, la distribución fue así. Hay 12 situaciones donde no hay lentes de contacto, donde no necesita lente de contacto, 0 donde necesita lente de contacto soft y 0 cuando necesite lente de contacto hard. Y miren, si quieren verlo con los datos, sería así. A este es el que nosotros lo llamamos tratamiento, pero no sabemos si realmente es tratamiento. Decía reducido. Entonces, si yo voy y digo acá, selecciono los reducidos, ¿sí? No los normales. Selecciono los reducidos y van a ver que acá tenemos ejemplos o los que no necesitan lente de contacto, porque este es el label. Son 12, 13. No, acá dice 12 registros. Yo cuento de 13 porque está contando el título. Pero seleccionados hay 12 registros. Entonces son esos 12 que está contándolos acá. ¿Sí? No. Después si vamos, si tiene astigmatismo, si está en un tratamiento normal, tiene astigmatismo. Y si dice que sí tiene, vamos a la prescripción y tenemos 2 situaciones. Hipermiopía y miopía. Si tiene miopía, entonces el lente de contacto que utiliza es uno grueso, o sea, un duro. Y para eso tenemos 3 ejemplos. Entonces dice número de ejemplos, 13. Si queremos seguir esta regla, entonces tendríamos que hacer, bueno, en Excel sería como hacer los filtros, ¿sí? Vamos por tratamiento normal, astigmatismo sí. Y van a ver que en prescripción de miopía hay 3 que son tipo duro. Entonces sería, ahora elegimos normal y no prescripción. En normal, después siguió astigmatismo sí. Y de astigmatismo sí, los que tienen miopía. Los que tienen miopía son 3 ejemplos que dice que no necesita, ahí está, que necesita un lente duro, de tipo duro. Es esto. ¿Lo ven? Entonces, como les decía hace rato, lo lindo de esto es que es fácil de verlo. Yo pongo un árbol de decisión y después sigo las reglas que tenemos en los datos y vamos a encontrar todas las reglas en el árbol de decisión. ¿Se ve? Hay situaciones en que, bueno, en este caso no es una de esas, pero hay situaciones en las que pueda decir, necesita un lente de contacto duro y otro que diga soft. Entonces va a mostrar una barra como esta, donde la mitad es soft y la mitad sea hard, ¿sí? Entonces, si yo después leo el label o, bueno, el comentario que me muestra, me va a decir, en hard hay 3, por ejemplo, y en soft hay 2, por ejemplo. O sea, acá me va a decir cuántos ejemplos encontró en cada una de estas hojas. Otra cosa que es importante de este árbol es que nosotros al verlo ya es fácil empezar a describirlo y encontrar reglas que sean importantes para nosotros. Por ejemplo, las reglas que son más importantes, van a ver los que tienen más ejemplos, se muestran con una línea de enlace que es más gruesa que las demás. Van a ver que acá tienen una línea de enlace gruesa, acá tienen otra. Entonces yo cuando leo cuántos ejemplos tenemos acá, acá decía que tiene 2 ejemplos. Y para acá tiene, creo que también 12 ejemplos. Entonces dividió a la mitad. Y cuando la línea es más fina, por ejemplo acá, la línea es muy fina, porque es imperceptible casi. Acá tiene un ejemplo. Entonces, cuanto más fina sea la línea es porque tiene menos ejemplos. Y cuanto más gruesa sea, tiene más ejemplos. Entonces, a mí me va a interesar irme por las líneas donde tienen ejemplos más gruesos. Quiere decir que está abarcando más, que está dando más soluciones. Y bueno, y sobre todo ir por las hojas. Entonces, acá yo puedo decir,
todas las personas que tengan tratamiento reducido no necesitan lente de contacto. Esa regla la podemos describir y es fácil de describirla. Otra regla, la que veíamos en la siguiente, también es fácil de deducir porque decimos, bueno, y si tiene tratamiento normal y la persona tiene astigmatismo y miopía, entonces va a necesitar un lente de contacto grueso. Ven que yo al decirlo, estoy leyendo el árbol y ya lo puedo decir fácilmente lo que está pasando, los patrones que encontró acá. Por eso es muy lindo el árbol. A mí la verdad que es uno de los que me gusta, porque lo siento fácil de aplicar. Ahora sí, después vamos a, así, no sé cómo se puede decir, cuánta perfección tiene el algoritmo, o sea, cuánto acierta. Bueno, ahí es ya otra cosa. Pero sí es fácil de explicar cuando nosotros vemos resultados así que son muy vistosos. ¿Se entiende? No sé si es que hay dudas. Sí, profe, se entiende. Súper. Bueno, entonces, este algoritmo trabaja exclusivamente con datos categóricos. Esa es la característica. Trabaja con datos categóricos, no hace una poda de sus ramas, trabaja directamente con todas las ramas que encuentre y para todos los datos va a encontrar poner ese dato en alguna de las ramas. Entonces, puedes llegar a tener muchas ramas y son muchas las reglas que se aplican entre los datos. Bueno, disculpe, profe. sí. A la hora de cambiar el criterio, ¿varía mucho el resultado del árbol? No, no varía mucho, pero mira. Miren que encontró casi la misma regla. O sea, hay una cuestión de que es el criterio, la otra es el tipo de algoritmo que se utiliza. Porque yo este criterio lo puedo tener también en otro algoritmo y va a trabajar de otra manera. Porque ahí ya está jugando el algoritmo que utilizo más el criterio. Por ejemplo, es una ganancia de información normal. Después hay otro algoritmo que, bueno, que ahora lo vamos a ver, el C.4, 4.5, trabaja con la ganancia de información, pero ya normalizada. Entonces, ahí ya varía un poco. Ah, bien. Bueno, este es el árbol y creo que está dando el mismo árbol. Ven que está dando el mismo árbol. Pero sí tendríamos que probar los criterios. Les cuento. A ver, si es que existen varios criterios que justamente no hay uno que sea mejor para todos los árboles y para todos los tipos de datos. O sea, si es que existen todavía los distintos tipos de criterios porque hay variación. Sí hay algunos que se consideran mejores. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros queremos hacer nuestro trabajo final, estamos trabajando con un algoritmo determinado, ya sea árbol de decisión u otro. Tiene una cierta cantidad de parámetros, que en este caso nosotros tenemos dos, que es la ganancia de información, el número mínimo de hojas y la profundidad, que en ID3 no tenemos la profundidad. Pero bueno, ya tenemos los otros dos parámetros. Entonces yo sí probaría tres tipos de algoritmos, por ejemplo, un árbol de decisión, una máquina de soporte vectorial, redes neuronales. Para cada uno de ellos tendría que poner con qué criterios trabajé. Y yo puedo, para el árbol de decisión, decir, hicimos la prueba con ganancia de información, con ganancia de radio, con Gini Index, con performance, con Accuracy. Y los parámetros de tal y tal fueron tal, 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 y el que me dio una mejor performance es tal. Entonces, yo tendría que como que probar con varios para decir, bueno, esta es la mejor, los mejores parámetros con los que se comportó el algoritmo para mi dataset. Porque para otro dataset se va a comportar de otra manera.
Me dan un segundo. Bien, bueno, entonces esa sería como cómo se comporta con ID3. Vamos a probar otro algoritmo, ¿sí? Para eso vamos a desconectar directamente ID3, lo vamos a deshabilitar y vamos a trabajar con otro algoritmo que es el algoritmo 4.5. ¿Cuál es la ventaja de este algoritmo? Es que me permite trabajar con datos numéricos, ya sean discretos o continuos, pero datos numéricos. Que el ID3 a esos datos numéricos los obvia, o sea, no los toma en cuenta y trabaja con los datos categóricos. El ID3 trabaja, el C4.5 trabaja con datos numéricos y muchas veces nuestro dataset tiene esos datos numéricos. Ahora, ¿qué tendría que hacer yo si tengo datos numéricos y quiero trabajar con un ID3? Voy a tener que discretizarlos. Por ejemplo, si tendría la edad de las personas, no sé, digamos 20, 21, 30, 35, así, yo tendría que agarrar un operador para discretizar y empezar a discretizar todos esos datos que son numéricos, pasarlos a datos categóricos. Y ahí ya podría poner, no sé, una discretización por valores, por frecuencia puede ser, o una discretización que ustedes armen de acuerdo al conocimiento del usuario. Y eso me va a permitir trabajar con todos los numéricos. Si no, es como que los va a obviar y no va a trabajar con ese dato exclusivamente. Bueno, en el caso del C4.5, cuando va trabajando con el algoritmo, hace esa discretización y lo hace de forma automática. Es como que ve cuál va a ser la mejor discretización y hace la discretización de los datos. Ya nosotros no necesitamos hacer la discretización. Puede pasar de que sea buena o sea mala, bueno, eso ya va a depender del experto que nos diga, bueno, sí, esta es la mejor discretización o no. Bueno, este algoritmo es un algoritmo muy utilizado, pero también es como que uno también de los primeros algoritmos. Entonces, RapidMiner no lo tiene incorporado como propio, sino que incorpora una librería y a partir de esa librería hace uso de ese algoritmo. La librería es Weka, que es Weka era un lenguaje con el que podíamos trabajar con minería de datos, con algoritmos de Machine Learning, pero en Java. ¿Sí? Es más, si ustedes buscan, van a encontrar Weka así de forma sola. Nosotros para trabajar desde acá, lo que tenemos que hacer es ir a extensiones, ¿sí? Y acá tenemos un marketplace de extensiones y para actualizar esas extensiones. Entonces voy acá al marketplace. Busquen acá. Acá van a encontrar muchas de las librerías que son muy utilizadas, otras que son nuevas. Y librerías que, a ver, que encontré que estaban muy buenas para trabajar con minería de texto y que son pagas algunas. Entonces nos dejan ver de forma trial, pero no te las dejan usar. Y hay otras que obviamente son libres. Nosotros acá vamos a poner Weka. Ponemos buscar. Y ahí está. Bueno, en mi caso yo ya lo tengo instalado. ¿Sí? Acá dice paquete está actualizado a la fecha. Pero si ustedes no lo tienen, no les va a aparecer la tilde azul.
Si lo tienen, le aparece la tilde azul y si no, como esto, miren, no instalado, no instalado. Entonces yo elijo cuál instalar. Selecciono eso y vamos acá a instalar paquetes y le va a salir como un cartelito que no me acuerdo si dice actualizarlo antes de instalar y ponen que sí, que lo van a actualizar y ya lo pueden instalar. Bien, bueno, a ver, hagamos eso un momento. Bueno, cuando ustedes hagan eso, puedan instalar, se instala de forma rápida. Ahí van a poder ya buscar el operador. ¿Sí? Vamos a poner, el operador en hueca se llama G48. Miren, dice acá extensiones, tenemos dos que son en hueca y acá tenemos en Wicca, en realidad se dice. WJ48, ¿sí? Ahí está, vamos al J48. Tenemos uno gráfico, utilizamos el normal. Este operador, el J48, tiene dos parámetros que son muy útiles y es el que debemos configurar y el que tiene todos los algoritmos, los C 4.5, que son estos dos, el C y el M. Miren, vamos acá y le va a decir, es el parámetro de confianza, se podría decir, ¿sí? Para la profundidad. Esto nos va a permitir hacer que el árbol lo podemos o no lo podemos, ¿sí? O sea, está diciendo que acá nosotros tenemos una poda del 0.25 y la variación va desde menos infinito a infinito. Ahora vamos a ver. Y M es el número mínimo de hojas que tiene por cada vez que se abre el árbol. Entonces, ese número mínimo es de 2 hojas por cada nodo. Bueno, si yo lo pruebo, me da unas reglas. Eso es lo lindo del J48, que me da unas reglas que yo estas reglas las podrías aplicar a un código si las quiero. Veamos el árbol y quedó así. Sí, miren, tiene... acá creo que me dice. El número de hojas son 4 y el tamaño del árbol son 7. O sea, en realidad este son la cantidad de nodos que tiene. Y la profundidad se da en 4. 1, 2, 3 y 4 en profundidad. Y la cantidad de nodos son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 nodos. Entonces se va contando la cantidad de nodos y la profundidad que va teniendo. ¿Y qué me dicen las reglas? Dice, si el tratamiento es reducido, entonces el lente de contacto es none, o sea, no necesita lente de contacto. ¿Cuántos ejemplos tenemos en este caso? 12. Es lo mismo que nos había dado en el ID3. Ahora, si el tratamiento es del tipo normal, me dice, y el astigmatismo es no, entonces necesita lente de contacto tipo soft. ¿Cuántos ejemplos tenemos en este caso? Tenemos 6 ejemplos. Y veamos estas reglas, miren. Dice entonces, el tratamiento tiene que ser normal, astigmatismo no. Yo voy a mi Excel. Tratamiento era normal. Acá. Astigmatismo no. Y ahí me dice que yo tengo 6 ejemplos en este caso. De los 6 pone /1. Y ese /1 significa, vean que acá me dice, astigmatismo no, 2 puntos, entonces el resultado es soft. Y es lo que me está dando acá. Son 6 ejemplos que se encuentran acá, /1. Y /1 significa el error que está teniendo. Entonces, dice hay 6 ejemplos, pero uno de esos es de otra categoría. Y en este caso, esa otra categoría es none. ¿Sí? Entonces, los que utilizan lente de contacto soft
serían 5 en realidad. Yo tengo que hacer esa como que resta. De decir, tengo 6 ejemplos, pero uno de ellos no corresponde a la categoría soft. Si todos correspondieran a la misma categoría, nos van a mostrar los datos como este. Por ejemplo, dice 12 directamente y no tiene ninguna barra. Como es el caso, vean, de acá. Si astigmatismo es sí y prescripción espectro es miopía, entonces utiliza JAR. Vamos, astigmatismo, vamos a sacar esto. Entonces, si astigmatismo es sí, decíamos astigmatismo sí, estamos con tratamiento normal, ¿no? Tratamiento normal, acá. Porque venía de la regla de acá arriba. Decía tratamiento normal, después entraba astigmatismo sí, y a partir de ahí se prescripción miopía. Esta es miopía. Entonces me dice que necesita unos lentes gruesos, 3. Y acá están. 3 necesitan lentes gruesos. Quiere decir que acá todos los ejemplos que se nombran entre paréntesis están en esta categoría, que viene con esta regla y por último con la tercera regla. En cambio, en la siguiente me dice que es tratamiento no, tratamiento normal, astigmatismo sí, prescripción de espectro, hipermiopía, y lente que no necesita lente son 3, pero hay uno que no cumple con esa categoría. Y bueno, y así está hecha la división. Y quedó esto. ¿Se ve? Vean que acá la diferencia entre el árbol ya es de otro modo, ¿no? Ya no es el mismo árbol que nosotros teníamos con ID3. Es más, se podría decir que este árbol es más limpio que el ID3. Pero ¿qué es lo que está haciendo en esa limpieza? En ID3 seguramente este soft hacía 2 ramas, ponía una rama por los que iban soft y por la que iba la otra categoría. Y acá también iba a abrir 2 ramas, una por la que iba non y la de otra categoría. No sé si iba a ser soft o hard. Como hay un solo ejemplo, entonces sabemos que es una sola categoría. Pero si diría, por ejemplo, que acá tiene 6 y tiene 2 que no cumplen, puede ser que esos 2 sea uno soft y el otro sea, uno hard y el otro sea non, porque estamos en soft. Bueno, acá se esa poda del árbol, de tal manera de que hay un error, lo va a indicar que hay un error, pero bueno, no nos muestra todas las ramas. Si quieren, esto nosotros lo podemos ir aumentando o reduciendo y van a ver que el árbol ahí sí va cambiando en el tamaño. Aún no cambió. Miren, sigue el mismo árbol. Vamos a Profe, ¿qué significaba la C? Es la profundidad del árbol. O sea, es cuanto más chica, tendría que ser más ramas. Y cuanto más grande, menos ramas. Listo, profe. Así, acá sí cambió, miren. Ven que ahí fue al revés. El valor fue más chico y tiene menos ramas. Miren, ahí tiene menos ramas. Y si yo le cambio a 0.5, o sea, más pequeño todavía, me puede dar hasta un árbol de... Ah, no, sí, el mismo tamaño. Me puede dar un árbol de 3 nodos únicamente. Pero bueno, acá miren, está pasando lo que decíamos hace rato. Por ejemplo, acá están en el tipo hard, pero hay 2 ejemplos que no están en el tipo hard. Y acá me dice, hay un ejemplo que no está en el tipo soft. ¿Lo ven? Entonces, esta posibilidad de aumentar o reducir la profundidad nos la da el J48 o el algoritmo base, que es el 4.5, C4.5. Ese es el algoritmo base que con Weka lo trabaja con el operador J48.
Bien, ¿dudas hasta ahí? ¿Cómo configuramos los parámetros, profe? Porque no me está saliendo. En este, lo único que modificamos es esta parte, mira, la profundidad que es C, 0.05. O no te sale directamente el J48. No me deja ejecutarlo directamente. Ah, no te dejé ejecutarlo. Pero sí lo ves al J48. Sí, sí. Se reinició RapidMiner. Una vez Sí, se que... reinició. una vez que lo instalas, te pide que reinicies para que pueda ejecutarlo. Y de ahí no tendría que tener problema. Si quieres, vemos tu pantalla. A ver, ahí reviso y cualquier cosa le consulto de nuevo. Bueno, eso también, la conexión. Vean, acá la compañera nos está dando algunos tips. Si ustedes ven que esto no se mueve así, es porque no está enlazado el operador. ¿Sí? A veces pasa que se pone justo en la misma línea, pero no está enlazado con el operador anterior y posterior. Bueno, veamos otro operador. Entonces, el básico es como que viene siendo el ID3, así como el Decision Tree. El Decision Tree se va a comportar de forma similar que el ID3. Por eso es que no lo vimos, pero ustedes pueden probarlo y van a ver que es similar al ID3. Un mejorado sería el C4.5, que se representa por el operador J48. Mejorado, ¿por qué? Porque nos permite trabajar con la poda del árbol, con la mínima cantidad de hojas que va a tener, de aberturas, y la poda. ¿Qué más tenemos acá? No, bueno, eso nada más del J48. Hay otro que nos permite mejorar los resultados, ¿sí? Otro operador. A ver si lo escribí mal. Acá está el Random Forest o el Random Tree. El Random Forest en sí viene a ser no tan solo un árbol, sino un bosque de árboles. Quiere decir que va a armar varios árboles y nosotros vamos a especificar cuántos árboles va a armar. En base a esos varios árboles, va a presentar distintos modelos con el mismo criterio, pero modificando, por ejemplo, el orden de los parámetros, la máxima profundidad nosotros la damos, entonces como que va haciendo distintos árboles a medida que nosotros le pedimos cuántos. Y después nos va a mostrar, bueno, como este es uno de los mejores árboles, o nosotros vamos explorando los árboles y nos va a decir, este es el adecuado, el que la verdad que nosotros nos sentimos cómodos con esto. Visualmente lo vamos a poder ver con el Random Forest. Pero después cuando ya buscamos hacer una descripción de los datos, ya no entra en la parte visual. Entonces, ¿qué va a hacer el algoritmo? De todos esos árboles, como que va a sacar las mejores medidas y a la descripción o a o cuando nosotros necesitemos predecir, ya directamente nos va a dar el mejor resultado que tiene Random Forest de todo el bosque de árbol que hizo. Por defecto me dice que va a tener 100 árboles, el criterio ganancia de Fadio y la máxima profundidad 10. Bueno, esto lo puedo dejar, esa máxima profundidad, porque con eso va a jugar, pero no quiero tantos árboles. Por ejemplo, voy a poner 10 árboles, ¿sí? El criterio también lo puedo ir cambiando. Miren. Y ahí está, me hizo 10 árboles. Entro a cada uno de los árboles y me muestra árboles así como lo mostraba anteriormente el ID3. Tiene la posibilidad Random Forest de trabajar también con datos numéricos. Sí, es como que
un algoritmo más avanzado que los anteriores. ¿Profe, eso para regresión? No, esto es clasificación. No, cuando trabaja con valores numéricos. También va a trabajar con clasificación. Ah, Después sí podemos trabajar con algoritmos de regresión, que ahí nosotros ya buscamos saber sobre todo, no tanto la performance de cuán acertado es, sino cuánto de error tenemos. Que es casi lo mismo, pero decimos, en regresión nosotros buscamos el error, es decir, cuanto menos error tengamos, cuanto mejor hizo una predicción. Miren, bueno, entonces nos va mostrando todos estos árboles, y es más, ya ahora vamos a aplicar ese algoritmo, lo que decía el compañero. Y está jugando también con la profundidad del árbol. Miren esto, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. En la siguiente tenemos 1, 2, 3, 4 de profundidad. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es, en contar, estoy contando los niveles que tiene el árbol. El primer nivel, el segundo nivel, el tercer nivel y el cuarto nivel. Y bueno, este tiene 1, 2, 3, 4, 5 también. Así, va armando árboles de acuerdo a la profundidad. Y vean que va cambiando de tipo de árbol. Este tiene menor 1, 2, 3, 4 de profundidad. Y cuanto, por ejemplo, yo acá veo que hizo una buena división. Vean que dentro de los ejemplos, no sé si hay otro árbol, las líneas que tienen son líneas continuas del mismo color. La línea que se ve, van a ver que es más ancha, más gruesa, entonces porque acá hay más ejemplos. En cambio, acá hay una línea fina, pero del mismo color, dice que hay un solo ejemplo de esa categoría. Por ejemplo, hay uno solo que es del tipo none. Y no hay soft ni hard. A ver si hay alguno que está usado. Bueno, todos están en una sola categoría. No hay. Todavía no hay ese ejemplo que pueda decir que hay soft y hay none, o hay soft y hay hard, de ese tipo de algoritmo. ¿Se ve? Entonces, se podría decir que entre los tres este se va a comportar mejor quizás, porque nosotros tenemos varios árboles que va a armar este random forest. Después acá va a armar las reglas para cada uno de ellos. ¿Sí? La regla y las anotaciones. Bueno, los parámetros que tenía es el número de árboles que quiere armar, el criterio y la máxima profundidad a la que se puede llegar. Bien, ¿alguna duda hasta allí? ¿Cómo decidimos cuál es el mejor criterio? Ahora O sea, ¿cuál vamos de a todos ver. los árboles es mejor? Ahora lo vemos. No sé si ustedes tienen otra duda, si Profe, quieren. mover el árbol de decisión Child o Child. El chai no, en realidad lo pueden hacer, van a ver que no tienen mucha diferencia. Van a poder trabajarlo y no van a tener problemas con chai. Y tenemos decision tree, ¿no? Tenemos chai y decision tree. ¿Alguna duda más? ¿No hay dudas? Sí, ahora es 18. Y el día lunes ya nos tocaría los dos siguientes grupos que quedan.
3, 4, 5, el 5 y el 6, si mal no recuerdo. Es así, son los números que siguen, ¿no? 5 y 6. Bueno, si no hay dudas, sigamos. Nosotros sabemos cuál es el criterio de cuál es el mejor árbol que vamos a elegir. Nosotros ese criterio lo podemos ver gráficamente. Cuando ejecutamos podemos decir, a ver, acá tenemos 5 categorías, acá tenemos 4, tenemos un árbol muy grande, tenemos otro árbol más pequeño. La verdad que me gusta este árbol porque es pequeño y me parece que he hecho una buena división de categorías. Entonces, es más fácil de escribirlo, ¿sí? Pero yo lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo de forma gráfica, o sea, estoy viendo y digo eso, pero no resulta así la cosa, o sea, no es que siempre voy a poder verlo gráficamente, ¿sí? Acá veo y veo, no sé, un árbol más grande, y así. Este también me parece que al ser pequeño y al no tener división de categorías dentro de cada uno de los nodos hoja, es fácil de leerlo. Entonces, este que sería el 5 y el 10 es como que son fáciles de leerlo. Bueno, pero para saber eso en los algoritmos, primero nosotros vamos a tener, o sea, para hacer esa descripción dentro del algoritmo, nosotros vamos a tener que hacer un entrenamiento y después un testeo de ese entrenamiento que vamos a hablar, ¿sí? Ese entrenamiento y después testeo o prueba necesita tener 2 grupos de datos. Uno que haga toda la parte de entrenamiento y otro que haga las pruebas. Entonces si tengo 100 datos, puedo decir 70 datos, los primeros 70 voy a utilizar para el entrenamiento. Y los últimos 30 lo voy a utilizar para realizar las pruebas si el entrenamiento que hice está bien o no está bien. Yo esa división de datos la tendría que hacer si es que no tengo 2 datasets. Entonces trabajo con un solo dataset y hago esa división. Otra es que yo tenga ya un dataset exclusivo para el entrenamiento y otro exclusivo para las pruebas. Bueno, eso también puede pasar, ¿sí? Nuestro dataset es chiquito, pero igual vamos a hacer ese tipo de entrenamiento y pruebas. Para eso vamos a dividir aleatoriamente los datos y vamos a utilizar un operador que se llama split data. Este operador split data lo que hace la división de los datos que nosotros tenemos. No sé cuántos datos teníamos. Bueno, acá ya no tenemos vamos a ver acá. A ver. Teníamos 24 ejemplos. ¿Sí? Entonces voy a parar. Miren, le puse un operador de parada, ¿sí? Para ver primero los datos, puedo ponerlo después de ejecutar el operador o antes de ejecutarlo. Yo en este caso puse después de ejecutarlo porque como era el primer operador. Entonces tengo 24 datos. De esos 24 puedo decir, bueno, utilizo 20 datos para que sea entrenamiento y 4 datos para que sea testeo. O viceversa, no sé, utilizo 15 y utilizo 9 para el otro. Bueno, yo hago esa división como me guste. Por lo general nosotros hacemos la división un 70-30 o un 80-20. Depende de la cantidad de datos que tengamos, pero es importante que el entrenamiento sea con la mayor cantidad de datos posible. Y bueno, y las pruebas con la menor cantidad. Pero ahí estamos hablando de grandes volúmenes de datos, ¿no? Bueno, no tanto, pero sí decir, trabajemos mínimamente con 1000, con 10.000 registros, y ahí sí, si tenemos 10.000 registros, vamos a decir, bueno, 7.000 yo los utilizo para entrenar el modelo y 3.000 para probar.
¿Y qué va a hacer? Cuando entrene el modelo va a tratar de aprender las reglas que utilizó el algoritmo. Y en la prueba va a aplicar esas reglas con los nuevos datos y va a ver si es que cumple o no. Como yo ya tengo identificado el label, va a decir, bueno, yo de acuerdo a lo que entrené, ahora tengo un label que no lo voy a tomar en cuenta, pero voy a tratar de predecir cuál va a ser el label. Entonces va a predecir y va a decir, bueno, por ejemplo, no utilizaba anteojos y me sale que según mi entrenamiento sí utiliza anteojos un tipo soft, entonces ese dato no está bien. Pero si decía utiliza anteojos tipo soft y yo predije que sí, que utiliza tipo soft, entonces ese dato está bien y me va a sumar a la performance. Cuanto mayor coincidencia tenga, mayor performance voy a tener, ¿sí? Esa es la idea como que vamos a trabajar ahora. Entonces, acá vamos a tener el ratio de cuánto yo quiero dividir mi dataset. Decíamos, hagamos de cuenta que nuestro dataset tiene 10.000 registros. 7.000 voy a utilizar para el entrenamiento y 3.000 para la prueba. O lo que es el 70-30. 70% para entrenamiento y 30% la prueba. La cantidad de... El split data es un operador que me permite dividir el dataset en la cantidad que yo quiera. Pero la suma de todo esto tiene que darme el 100%, o sea, me tiene que dar 1. Y como yo necesito dividir en dos nada más, uno para entrenamiento y el otro para prueba, voy a hacer 2 divisiones y hago un 70-30. Con eso yo ya llego a 1. ¿Sí? Ese 1 me dice, miren, como el algoritmo que va a hacer el entrenamiento va a ser el Random Forest, voy a enviar el 70% de los datos a Random Forest. ¿Sí? A partir de ahí, cuando entrene el algoritmo con Random Forest, voy a utilizar un operador que se llama apply, que va a aplicar el modelo. Apply model se llama. Mire. Apply model. Va a aplicar el modelo entrenado y va a recibir los datos entrenados. Entonces, en el primer enlace que tiene apply model, recibe los datos entrenados. Y en el segundo, acá en el segundo enlace, en la segunda entrada, va a recibir los datos que están viniendo del split data que yo los puse para entrenamiento, ¿sí? Acá. Esto me está dando una forward. Dice... No sé cuál es el forward. A ver, veamos si pasa. Bueno. ¿Estamos hasta ahí? Esto lo vamos a poner acá. No me debería dar el problema, pero vamos a ver. Profe, Sí. hago una consulta. ¿Cómo cuando separamos los datos de entrenamiento y de prueba? En el caso de prueba, ¿no tendría que estar proporcional con respecto a los casos de entrenamiento para que a la hora de entrenar, a la hora de testear, estén también datos que... Uy, parame por ahí. Bueno, lo que yo quería decir es que no hay una desproporción, digamos, entre clases, tanto en entrenamiento como en testeo, cosa que cuando testeamos, el algoritmo trabaje también con clases que no tenía. A ver, pero tendría que trabajar con clases que tenía. Claro, O es sea, como no es que... que cuando yo mande los 70 estoy mandando dos de tipo non o soft. Yo tendría que mandar acá arriba los 3 tipos de clase. Claro, sí que, pero cuando haces separación de 70-30, en el Sí, 30% no podría suceder que sean solo de una clase, por ejemplo, o de dos clases. sí puede Eso me pasar eso. refiero. Sí. Bueno, esa parte se corrige ya cuando utilizamos otro tipo de modelo de validación, Sí. que es una validación cruzada que empieza a ver con todos los datos que nosotros ya tenemos y empieza a hacer entrenamientos y pruebas entre eso. Pero bueno, eso todavía no lo vamos a ver, que Listo. son tipos de validaciones que se utiliza para que la performance justamente sea la más adecuada. Bueno, profe, gracias. Bueno,
así como vos decías, por ejemplo, yo acá hice la división y la división la hace automáticamente el operador. Pero, y puede pasar que en esos casos que, no sé, por ahí en la división de prueba, haya categorías que no estaban en la de entrenamiento. Entonces, siempre que vaya a ver el performance, le va a dar como que un error de performance o va a bajar el performance porque no encontró esa categoría. Por eso lo ideal es tener un dataset grande y otra, bueno, ya utilizar otras técnicas de validación. Por ahora no vamos a ver esa técnica de validación, pero sí trabajamos con esta división. Bueno, después de aplicar el model, ahí vamos a ver cómo resultó. Ese cómo resultó se utiliza un operador de performance, ¿sí? Validación, acá también. Nosotros ponemos performance y ahí van a ver lo que decía también el compañero hace rato. Nosotros tenemos una performance de clasificación, otra de regresión, otra de ranking de costos. Para los algoritmos de árbol de decisiones, en general vamos a utilizar de clasificación. ¿Se puede utilizar regresión? Sí, se podría utilizar. Pero ahí ya necesitaría trabajar con más datos numéricos que categóricos para una regresión. La regresión trabaja con datos numéricos. Por ahora nosotros vamos a utilizar clasificación, que es identificar si está en la clase correcta o no del label. ¿Sí? Entonces hacemos esta conexión y de ahí la conexión directamente a la salida. ¿Sí? Entonces hicimos la limpieza, después el split data, hacemos un random forest, aplicamos el modelo entrenado con los datos de prueba y identificamos la performance. Ahí está. Bueno, ¿qué nos dice esta tabla? Resumen. Nos dice que el algoritmo predijo none cuando había 6 ejemplos que realmente eran none. Había 2 ejemplos que eran soft y habían 2 ejemplos que eran tipo hard. En conclusión, predijo el 60% de las clases. Otra es, el algoritmo predijo soft y había 2 ejemplos de tipo none, ningún ejemplo de tipo soft y ningún ejemplo de tipo hard. Entonces, 0% de predicción. Predijo tipo hard y había un ejemplo de tipo none, había un ejemplo de tipo soft y no había ningún ejemplo de tipo hard. Por eso es que me dice que la precisión es 0%. Entonces, directamente dice, a los que predijo tipo hard, no había ejemplos de tipo hard. No hizo una buena predicción. A los que predijo de tipo soft, tampoco, acá le está dando la diagonal, tampoco había ejemplo de tipo soft. Pero sí, a los que predijo tipo non, habían 6 ejemplos que eran de tipo non. Entonces, como que con la cantidad de ejemplos y como nosotros hicimos la división de datos, no tuvo una buena predicción y en realidad el performance o el acierto, se podría decir, en total está dado del 42%. Profe, Sí. ¿puede hacer ver los valores que usó? Porque a mí me dio 83 de performance. Acá en el random forest quizás es lo que tenga, ¿no? Yo si aumento más árboles, quizás me den una mejor performance. Sí, tengo la misma cantidad ahí. Tenía 10 y 10 de profundidad también. En split data, ¿cuánto tenías? Ay, disculpa, acá tengo, no sé por qué está no, es 0 y acá 3. Este era 70-30. Ah, ahí está. Ya se fue el error. Fue un error de tipeo acá. Bueno, volvamos al 10. Con 100 tendría que aumentar el performance, pero veamos con 10. Esto era lo que queríamos escribir hace rato. Ahí está el 83%.
que te había dado. Yo puse pocos datos para prueba. Y no llegaba al 100, por eso es que me estaba dando el triangulito. ¿Ya ven? Si ustedes quieren ver los datos puros, lo pueden ver desde acá. Creo que el segundo les va a permitir ver los datos. Y acá están, miren. ¿Cuáles son los lentes de contacto y cuáles son las predicciones que hizo de lente de contacto? Sí, y bueno, la tabla final. 100, 100. Bueno, entonces la que no predijo mucho fue la de tipo non. Porque hay uno que predijo tipo hard y era tipo non. Bien, bueno, por ejemplo, acá tenemos un 83%, que era lo que había dado, ¿sí? Yo puedo cambiar con tipo ID3 y ver cuál es la performance que me da. Con el algoritmo que ya habíamos utilizado anteriormente, aplico con Fandom, entonces me da 83, con ID3 me da un 83% también, y veamos con el J48. Con J48 me da un 100% de los registros, que pudo predecir todo. Tenemos 4, 5, 6 datos que son de entrenamiento, ¿no? Para todos los datos de testeo. Para todos los datos de testeo pudo hacer esa predicción. Bien, ¿dudas? ¿Cómo nos damos cuenta cuáles son los datos de testeo? Nosotros creo que vamos a poder sacar de acá. Los datos de testeo, a ver. Si yo hago la división acá, sin aplicar estos operadores, me va a mostrar cuáles son los datos con los que está testeando. Acá tenemos los 6 con los que dividió uno y acá están los otros. Estos son los de testeo. Bien, gracias. Bien. Igual al final también lo estábamos viendo, ¿no? Los datos de testeo los veíamos. Miren, acá cuando los sacamos, ahí vimos cuáles eran los datos de testeo. No vimos los datos de entrenamiento. Pero acá viendo a los dos sí puedo ver, o sea, cuando aplique el split data puedo ver cuáles son los de testeo, cuáles son de entrenamiento. Y acá cuando están los dos enlaces, acá están los datos de testeo, que son los 6. Estos son los datos de testeo. Y después nos fuimos ahí a la matriz. Bien, ¿más dudas? Bueno, entonces pasamos a tomar las asistencias. Antes de eso, profe, estuve viendo el práctico.
hay que hacer, dice, para cada ejercicio realice lo siguiente. Bueno, tenemos A, B, C, D. Tenemos que hacer por cada uno de los datasets el algoritmo, digamos, aplicar el árbol de decisión. Sí, para cada uno de los datasets vas a aplicar los algoritmos de los árboles de decisión. Los básicos que tienen que aplicar son estos tres: el ID3, el C4.5 y bueno, y Random Forest. Después tenemos Child y también tenemos Decision Tree. Pero van a ver, no hay mucha variancia entre esos.